Página 14 de 534. Ética y Tratado Teológico Político, Baruch Spinoza, 1670. Módulo 1. El racionalismo moderno. Lugar de Spinoza. M1.2. Polémica sobre el cartesianismo. Gassendi. Port Royal. El escepticismo cristiano. La filosofía cartesiana encontró en Francia, Holanda y Alemania, muy pronto, numerosos enemigos, pero también no pocos admiradores. En Francia, por ejemplo, la enseñanza oficial en las universidades se opuso resueltamente a ella, afirmándose en la doctrina escolástica. En Holanda, el primero de los partidarios fue Enrique Reggio, 1598-1679, y el primero de los opositores el obispo Pedro Daniel Huet, 1630-1721. Desde otro ángulo, el abate Pedro Gassendi, 1592-1655, enemigo al par de Descartes y de Santo Tomás, trató de rehabilitar la filosofía de Epicuro, bien que tratando de conciliarla con la dogmática del cristianismo. Entre los admiradores del cartesianismo, hay que contar en Francia a la Congregación del Oratorio, de donde sale Malebranche, y a los filósofos de la Comunidad de Vida y de Trabajo de la Abadía de Port Royal. De estos últimos, particularmente es importante Antonio Arnauld, 1612-1694, quien junto con Pedro Nicol escribió la célebre Lógica de Port Royal, concebida desde el punto de vista del cartesianismo. Motivo y signo de la lucha contra Descartes, era la salvaguardia de la religión. Francisco de Motte-le-Vayer, 1586-1672, rechaza, en unión de otros pensadores, la excesiva confianza de Descartes y sus adeptos en las fuerzas de la razón humana. Acude a la Sagrada Escritura y reúne en su obra 31 problemas escépticos muchos textos obtenidos del Nuevo Testamento, para mostrar cómo la sabiduría mundana no siempre dignifica al hombre. Llega a sustentar una suerte de escepticismo cristiano. Según Sanglogle. ¿Quiénes fueron los opositores de René Descartes? Los opositores y críticos de la filosofía de René Descartes incluyeron a filósofos como Pierre Gassendi, Thomas Hobbes, John Locke y Blaise Pascal. Estos pensadores, muchos de los cuales abogaban por el empirismo, cuestionaron aspectos centrales de su sistema racionalista, como su visión de que la mente siempre está pensando, el dualismo mente-cuerpo, y su concepto de que la verdad se deriva de ideas claras y distintas. Principales opositores y sus críticas, Pierre Gassendi, criticó el argumento cartesiano de que una idea clara y distinta es verdadera porque Dios existe, y que Dios existe porque se tiene una idea clara de él, señalando una circularidad en el razonamiento. Thomas Hobbes, junto con John Locke, promovió el empirismo, una corriente de pensamiento que se oponía al racionalismo cartesiano. John Locke, cuestionó la idea de Descartes de que la mente siempre está en estado de pensamiento y su teoría del alma como una sustancia pensante, abogando por un enfoque más empirista. Blaise Pascal, un pensador matemático y filósofo que, aunque en contacto con Descartes, también rechazó algunas de sus teorías. Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm Leibniz, otros pensadores importantes que desarrollaron sistemas filosóficos que reaccionaron y divergieron del pensamiento cartesiano. El contexto de las críticas, la filosofía de Descartes generó un amplio debate durante el siglo XVII, provocando que muchos pensadores desarrollaran sistemas filosóficos en respuesta a sus ideas. Mientras que algunos, como Antoine Arnauld y Nicolas Malebranche, adoptaron y desarrollaron sus teorías, otros las rechazaron. El legado de Descartes fue fundamental, pero también fue un punto de partida para una larga tradición de crítica y diálogo filosófico, como se evidencia en su extensa correspondencia con filósofos como Thomas Hobbes y Blaise Pascal. Planteando de otra manera la pregunta:
quienes se atrevieron a refutar a René Descartes. Según San Google, filósofos como Pierre Gassendi, Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche se atrevieron a refutar a Descartes, aunque sus argumentos varían desde criticar el círculo vicioso en su prueba de Dios, Gassendi, hasta cuestionar la división cuerpo-alma o la naturaleza misma de la mente, Nietzsche, Kant. Pierre Gassendi. La crítica principal, fue el principal detractor de Descartes y atacó su argumento sobre la existencia de Dios, señalando un círculo vicioso. El círculo vicioso, según Gassendi, Descartes decía que una idea clara y distinta es verdadera porque Dios existe y es veraz, pero también decía que Dios existe porque tenemos una idea clara y distinta de él. Se ve claro, es cosa de risa la circularidad, como la serpiente se muerde la cola. Immanuel Kant. Crítica a la metafísica, Kant rechazó la deducción cartesiana de las propiedades trascendentes del alma a partir del cogito, pienso, luego existo, según lo explica la Universidad Nacional Autónoma de México. Reconstrucción de la metafísica, su filosofía buscó superar los problemas de la metafísica cartesiana, aunque Hegel posteriormente reinterpretó algunas de las ideas de Descartes para sus propios fines. Friedrich Nietzsche. Una nueva perspectiva del ser humano, Nietzsche se alejó del enfoque cartesiano de la división cuerpo-alma y rechazó la idea de un conocimiento originado en un ámbito metaempírico o metafísico, según indica un artículo de Reidalic. Otras críticas y perspectivas. Thomas Hobbes, mencionó que el propio Descartes, en el discurso del método, usaba expresiones como pienso, luego existo, aunque su exposición posterior en las meditaciones deja claro que lo considera una intuición fundamental. Filósofos pragmatistas, otros pensadores como Charles Peirce y Ludwig Wittgenstein, así como Richard Rorty, también criticaron el discurso mentalista de Descartes, simplificando sus ideas y, en el caso de Rorty, a veces usando una versión de paja de Descartes para justificar su propio pensamiento, según se expone en un artículo de Cielo México. Problemas con la naturaleza de las ideas, también se cuestionó el concepto cartesiano de las ideas, ya que una teoría alternativa podría presentar diferentes enfoques sobre su origen y naturaleza. Página 14.